Seguimos con el tema de la soberanía. Lo hemos visto, sería muy difícil hacer el repaso de todas las clases que llevamos, bueno, todos los estudios que llevamos, pero retomamos un poquito en lo que estamos por entrar, que es que ya empezamos a entrar en el estudio pasado, que es la responsabilidad del hombre frente a la soberanía de Dios, pero para poder atender este tema justamente empezamos a hablar de la salvación. Y el principio básico justamente lo leímos también en este salmo, ¿no? En el Salmo 3. La salvación es de Jehová. ¿Cómo se muestra y cómo le ejerce la Trinidad? Lo vimos primordialmente, y para no entrar en mucho detalle, el Padre, en su decreto eterno, elige a su pueblo, a quien van a ser salvos. Vimos cómo Jesucristo, el sacrificio que lleva a cabo, es un sacrificio limitado para su pueblo. Analizamos por qué, primeramente cómo la Biblia claramente lo demuestra cuando habla de que, por ejemplo, Jesucristo cuando ora por nosotros, por los que habían de creer, pero no por todo el mundo. Como a Jesucristo no se le escapó ni uno, ¿de quiénes? De los que Dios le había dado. Entonces es clara la palabra como constantemente refiere justamente a que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue un sacrificio limitado. Vimos cómo si bien es cierto, existe, perdón, voy a tomar un poquito. Muy caliente. Vimos que hay algunos versículos que parecieran indicar algunas situaciones diferentes cuando hablan de todos, o sea que Jesucristo murió por todos, o bien que murió por el mundo. Pues vimos el contexto en el cual se desarrolla, como por ejemplo el mundo se refiere únicamente, o más bien refiere a la idea de los judíos que creían que los gentiles no eran más que combustible para el infierno, ¿no? También vimos cómo nuevamente Jesucristo ora no por el mundo, sino por los que Dios le había dado, ¿sí? Vimos también cómo cuando Pedro habla de que el Padre no quiere que ninguno se extravíe, eso tiene que tener una compatibilidad con la soberanía. Y no se refiere a que ninguno de todo el mundo, de toda la humanidad, se pierda. Ni no porque el Padre desee su perdición, sino simple y sencillamente ese versículo refiere justamente a los que el Padre le dio a Jesucristo para salvación. ¿Ok? Posteriormente empezamos a ver cómo también vimos, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, cuando hablamos acerca de que cuando el arminiano, los que van en contra de la posición clásica calvinista, defiende el sacrificio universal de Cristo, lo que está pretendiendo es la justicia. Sin embargo, analizándolo a fondo, vemos que realmente sería injusto Dios si ya hubiera cargado el pecado de todo el mundo sobre Jesucristo y finalmente los que se pierden van a pagar su pecado al infierno. ¿Correcto? Y hablamos también cómo tiene un paralelo muy perfecto, porque viene de Dios, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Siempre hubo un sacerdocio hacia un pueblo limitado, no el sacerdote Aarón nunca sacrificaba por toda la humanidad, sino por el pueblo, cosa misma que viene haciendo Jesucristo, el sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote del cristiano, Jesucristo, es el sacrificio nada más de su pueblo. Y hablamos también en concreto de la redención. Cuando redime en el Antiguo Testamento, quien redimía era un pariente y lo hacía para tener una propiedad que ya era suya. Finalmente, ¿qué es lo que hace Cristo? Es ese mismo pariente porque somos hijos adoptivos, pero finalmente sus hijos. Y hay esa relación. Finalmente la palabra refiere a su iglesia como sus hijos y como su novia. ¿Correcto? Entonces siempre hay ese parentesco. Después empezamos a hablar de la obra delimitada del Espíritu Santo, cómo finalmente el Espíritu Santo iba a hacer una obra igualmente acorde con quien eligió el Padre y por quienes murió Jesucristo. Finalmente el Espíritu Santo no va a ir por alguien que no haya sido elegido, por alguien que no haya se haya sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Vimos cómo la palabra habla claramente de que Él pone el querer como el hacer en los hijos de Dios, y también cómo Él da vida a los suyos. Él da vida únicamente a los que Dios eligió. También hablamos como en 2 de Tesalonicenses 2:13
cómo expresa claramente este versículo que antes de la fe está la santificación. ¿Y la santificación en qué sentido? En el sentido de separación. El que es santo es alguien que está apartado, separado por Dios para Él. Antes de que venga esa elección o esa obra del Espíritu, hubo una separación, ¿correcto? Entonces van de la mano. Y vimos cómo opera esa obra del Espíritu Santo, que nos hace un cambio divino, nos da una nueva vida y nos da fuerza para ser fortalecidos en el hombre interior, es decir, para vivir ahora sí una vida santa. No porque nos vayamos a ganar la salvación, sino porque es evidencia de esa salvación, ¿correcto? Hablamos el estudio pasado también cómo Dios, además de hacer todo el proceso de la salvación, también Él escogió o determinó todos los medios, la predicación y la santificación. ¿Cómo vamos a creer? ¿Cómo llegamos a creer? Es a través de la palabra. Por la predicación de la palabra es que llegamos a hacerlo. Y además, vimos ejemplos bíblicos como claramente es Dios el que abre el entendimiento para que una persona acepte el evangelio. Y vimos, nos preguntábamos, ¿cómo es posible que le predicamos a una persona o invitamos a alguien que no es creyente a escuchar una predicación? Y hay algunos que sí tienen ese mover del Espíritu, sí reconocen a Dios, reconocen la voz del pastor, y otros no. ¿Por qué? Porque es Dios el que abre el entendimiento. No somos nosotros, no es una obra del hombre. Vimos también cómo Juan 6 habla claramente de que es Dios el que lleva las ovejas al Hijo. No son las ovejas las que van, es Él el que aparta las ovejas y las lleva al Hijo, porque si no dependiera de nosotros, ninguno iría. Si Dios quiere, hoy lo vamos a ver. También nos preguntábamos, ¿Dios lo hace a la fuerza? Es decir, ¿nos lleva a la fuerza? No. Desde los Salmos hasta Filipenses se ve con toda claridad que es un cambio interior que produce en nosotros un querer como el hacer, que hace que vayamos hacia Dios como voluntariamente. La voluntad del hombre nunca se anula, ¿correcto? Ahora, ya para hablar acerca de la responsabilidad del hombre, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Hablar casos concretos. Hablamos de Faraón. Vimos cómo Faraón fue colocado por Dios. Fue Dios el que endureció su corazón. Y sin embargo, la Biblia también refiere al mismo tiempo que fue Faraón el que endureció su corazón. Entonces, ¿quién endureció el corazón? ¿Faraón o Dios? Sí, los dos. Finalmente, hay quien dice, es que no puede ser. Ahí dice que fue Dios el que endureció el corazón. Pero la Biblia revela con toda claridad que desde un inicio el corazón del faraón ya era duro. Ya era duro, porque así somos. Somos hombres duros, de duro corazón. Aún a su propio pueblo describe a su pueblo como un pueblo de dura cerviz. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es cuando Dios obra que se ablanda el corazón. En el caso concreto de Faraón, lo que había sucedido es que Faraón había mostrado un desprecio por Dios, creyendo que era cualquier otro Dios de cualquier nación, y entonces vino el juicio, y sí lo endureció, a tal grado que lo llevó a odiar tanto al pueblo hebreo, que después de cruzar el Mar Rojo, los llevó. Esa codicia, ese ánimo de ir tras ellos, los llevó a su muerte. ¿Correcto? Vimos también el caso de Asiria, cómo Dios usó a Asiria, que la define como su hacha, para llevar juicio a su pueblo. Su pueblo se había desviado y Dios usó a Asiria. Pero después ese pueblo de Asiria iba a ser juzgado por Dios. ¿Cómo iba a ser esto? Dios determinó que iba a ser Asiria, pero Asiria, ¿cómo actuó? Asiria actuó por fines egoístas, imperialistas, diciendo, este pueblo, como cualquier otra nación, va a ser nuestro. Entonces no reconocieron que era Dios quien lo estaba entregando, sino que eran sus propias fuerzas. Entonces, igualmente vemos la soberanía de Dios llevando a un pueblo muy fuerte para enjuiciar a su pueblo, a su propio pueblo, y, no obstante, ese pueblo es responsable. Así lo revela la Biblia. Y vimos el otro caso, que es el de los judíos. En estos dos empezamos viendo cómo Dios, siendo soberano, lleva primero a Faraón y a todo Egipto en contra de su pueblo, y después al pueblo de Asiria. Y después vimos en cada uno de estos dos casos cómo la Biblia revela que no obstante ello,
tanto Faraón como el pueblo fueron responsables y Asiria misma fue responsable. Y en este caso vamos a invertir el orden. Empezamos a hablar de los judíos y vamos a ver cómo se refleja esa responsabilidad, ese rechazo voluntario que hicieron de Jesús. ¿Correcto? Lo vimos en el estudio pasado, vamos a retomarlo un poquito para poder entender lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que pasa con los judíos? Los judíos empezaron a ver, se dieron cuenta que Jesucristo, ellos conocían la palabra, finalmente la palabra les había sido revelada a ellos sabían que venía un Mesías, el Mesías prometido desde Génesis, desde el momento de la caída Dios había prometido un Salvador para la humanidad, para su pueblo finalmente, pero había prometido esa salvación, ellos conocían y sabían todas las señales de las que hablaban los profetas que ese Mesías iba a ser. ¿Y qué pasó? Ellos la vieron, Juan 8:25. Me voy a ir un poquito rápido porque lo vimos el estudio pasado, pero nada más para entender un poquito, ¿vale? Juan 8:25 dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Si nosotros vemos la forma en que ellos iban viendo y decían, es que ve las señales que hace, ve cómo están haciendo señales, algunos mismos del pueblo sabían y creían, pero finalmente rechazaban a Cristo. El ejemplo que Juan mismo nos expresa y que es precioso en el sentido de qué tan clara es la responsabilidad del hombre, es Juan 9. En Juan 9 vemos el relato de un ciego de nacimiento que recibió la vista por parte de Jesús. Todos lo reconocían, lo ven y le dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo ves ahora? Y él describe cómo Jesucristo le dio vista. Entonces lo llevan con los fariseos y le preguntan, ¿cómo es que ves ahora? Vuelve a describir su vista. Dice, no te creemos. ¿Quién lo hizo? Jesús, no, ese es un pecador. Entonces, ¿qué hacen? Llaman a sus papás. A ver, ¿ustedes lo reconocen? Sí, es él. Es el ciego de nacimiento. ¿Cómo ven? No nos preguntes porque tenían miedo. Pero finalmente insisten. ¿Qué hacen? Vuelven a llamar al ciego y le vuelven a preguntar, y ahí es cuando vemos cómo incluso él le contesta. En Juan 9, él le dice, 27, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? O sea, era tremenda la cerrazón por parte de ellos. Y fíjense la forma tan dura como se lo dice. Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, refiriéndose a Jesús, y a mí me abrió los ojos. Entonces, es finalmente un instrumento también de Dios para decirles que ciegos están, que no quieren ver a Jesús. No querían oír. Lo vimos en forma tan reiterada que buscaban quien le dijera si es un pecador, para entonces ellos estar tranquilos. Pero finalmente se rehusaron a creer. Juan 10:25. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. No querían creer, se rehusaron a creer. Veían las señales y aún lo mataron. En Juan 11 vimos cómo viene el concilio después de que resucita a Lázaro, y dicen, no, pues sí, o sea, reconocen claramente que era él. ¿Y qué dicen? Vamos a matarlo. Juan mismo explica que lo que dice Caifás no lo dijo por sí mismo, sino como era el sacerdote, lo da a entender como una palabra de parte de Dios de que un hombre iba a morir por el pueblo de Israel. No por el pueblo completo, sino por el pueblo que hoy entendemos dentro del Nuevo Testamento, que ¿quién es el pueblo de Israel? Sino su iglesia, los que creemos en Cristo. ¿Ok? Pero finalmente, ahí lo vemos, y vemos el complot. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué tanta cerrazón? Juan mismo nos da la respuesta. Juan 12, 42 y 43. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esa es la razón. Finalmente escogieron libremente rechazar a Cristo. ¿Ok? Finalmente vimos cómo lo que sucede es que se viene cumpliendo una profecía
que